Yo creo que del contenido de la propia proposición no de ley se deduce claramente cuál es la intención. Es evidente, le decía al señor Bengoa, que ellos plantean que no es necesario intervenir en el mercado cuando no hay ningún elemento exterior. Bueno, la realidad es que ellos vienen interviniendo en el mercado, como le decía con anterioridad, siempre para salvar a los mismos, y no son precisamente a los sectores más desfavorecidos o a los trabajadores. Siempre es para salvar a la banca. Y esto es así porque ya cuando desaparece en el año 2013 el índice de referencia del IRPH, que era un índice totalmente perjudicial para los intereses de los consumidores y usuarios, lo sustituyen por otro IRPH, el IRPH entidades, que lo crean como tal para seguir salvando a la banca. Y en ese sentido, y posteriormente a que ya ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nuevamente el único tribunal que parece estar mínimamente preocupado por salvaguardar los intereses de los consumidores y los usuarios, y nos determina en una sentencia que nos encontramos ante un índice que no cumple los mínimos requisitos de transparencia. Y en ese sentido referencia a los tribunales españoles a que deben vigilar el cumplimiento de esos índices. El IRPH es un índice referenciado que está en torno a 1 millón de préstamos en nuestro país. 1 millón de préstamos que pagan de media 165 euros más al mes desde el año 2004. Por tanto, ha supuesto un beneficio injusto de en torno a 25.000 millones de euros a la banca. Y esto en un momento desde el 2004 en que se han producido múltiples desahucios en nuestro país, vulnerando ese derecho a la vivienda que también viene recogido en la Constitución española, aunque a ustedes a veces se les olvide. Y ha llegado el momento de compensar a esos usuarios que han venido siendo discriminados, como ya se hizo después de largos procesos judiciales con las cláusulas de suelo de múltiples préstamos, y que lamentablemente se hizo con efectos tardíos, cuando ya muchos de ellos habían sido desahuciados por no haber pagado la cuota hipotecaria que realmente no podían pagar, en parte por estas cláusulas abusivas que nos obligan a firmar cuando suscribimos los préstamos hipotecarios. Y en ese sentido el Tribunal de Justicia reconoce que se tratan de cláusulas no transparentes y que por tanto deben ser vigiladas. Lamentablemente, nuevamente, el Tribunal Supremo en nuestro país, como ya hizo con las cláusulas suelos, viene a decir que si bien no son transparentes, no tienen por qué ser nulas. Algo que ya hizo creando derecho ad hoc, decía, con las cláusulas suelo, que declara la nulidad, pero no desde el origen, cuando la nulidad es nula de pleno derecho desde el mismo momento de su constitución, pues bien, declara que es nula desde una fecha concreta, aquel mayo de 2011. Y es nuevamente los consumidores los que tienen que gastarse enormes cantidades de dinero, o bien contar con el denodado esfuerzo de algunos abogados de oficio, que son los compañeros que han permitido que gente sin recursos económicos pueda acceder al más alto tribunal y haya conseguido que nuevamente eso se anule, beneficiando a múltiples consumidores que habían sido estafados por los bancos. No dejemos que esto vuelva a ocurrir. Tenemos que garantizar que aquellas personas que tienen referenciada o que han tenido referenciado su hipoteca al IRPH, donde habiendo sido estafados por los bancos en torno a 25.000 millones de euros en nuestro Estado, le demos una salida, deroguemos de una vez el IRPH como índice de referencia para garantizar o para ayudar a que no se produzcan nuevos desahucios como consecuencia del propio latrocinio de los bancos. Y en ese sentido no podemos dejar de recordar que es necesario, desde luego, que el Estado intervenga en la banca, porque si algo ha demostrado que las entidades bancarias es imposible que sean autosuficientes. Por tanto, creemos una banca pública para garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la vivienda. Señora León, le ruego que antes de hacer determinadas afirmaciones se lea el contenido de lo que pone.
Y con independencia de lo que usted opine sobre las opiniones vertidas en la exposición de motivos, que es lo que son las exposiciones de motivos, la realidad es que la parte propositiva de esta proposición no de ley hace referencia a reformas legislativas. En ningún caso, evidentemente, aplicación retroactiva de ninguna norma, porque esta diputada conoce sobradamente cuál es el principio de separación de poderes. Lo que digo es que a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto no lo pongo en lo que propongo, no propongo eliminar las sentencias del Tribunal Supremo porque este Parlamento ni el Gobierno de España tiene competencia para hacerlo, pero tampoco tiene usted para enmendarle la plana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque afortunadamente que tenemos un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que va dando el camino de cómo deben protegerse los derechos de los consumidores y los usuarios. Porque aquí el problema de fondo es que las condiciones para acreditar la transparencia de cualquier cláusula en un contrato hipotecario ya lo ha determinado nítidamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es necesario acreditar por parte de la entidad bancaria, que no por parte del consumidor, que se ha producido una negociación. Y para que se produzca una negociación tiene que ser contraprestación. Léase usted las sentencias que eliminaron o que determinaron la nulidad de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios. Y esto se hacía porque, si bien es cierto que formalmente se consignaba una cláusula techo, era una cláusula techo que nunca tenía eficacia práctica. Lo mismo ocurre con el IRPH. Nunca el índice del IRPH ha sido beneficioso para ningún consumidor. Nunca. Por lo tanto, es una condición que no ha podido ser negociada en la medida en que no tiene contraprestación. El banco no se juega nada, solo beneficios, porque además el índice IRPH queda marcado por la propia actividad de los bancos. Por lo tanto, no nos estamos sometiendo a ningún criterio objetivo. Me alegra oírle, señor Cuevas, porque veo que está usted preocupado por los derechos de los consumidores. Me alegra de que confíe en el señor Garzón para defender los mismos. Yo, desde luego, lo hago. Lamentablemente, dentro de la negociación para las competencias del Ministerio de Consumo se excluyó específicamente las competencias en materia bancaria. Si no, estaría resuelto, porque eso se decidió determinarlo o adjudicárselo al Ministerio de Economía o de Hacienda, no recuerdo en este momento a cuál. Porque le garantizo que si esto dependiera del Ministerio de Consumo, estaría ya resuelto por la vía legislativa, que es lo que propone esta proposición no de ley, no enmendarle la plana a los tribunales por falta de competencia. Ahora bien, el problema de fondo es que seguimos teniendo un Tribunal Supremo que, lejos de interpretar y cumplir la ley, en ocasiones parece que solo tiene interés en beneficiar a los de siempre. Porque la realidad, tal y como lo decía con anterioridad, es que el Tribunal Supremo por 2 veces tuvo que declarar unas sentencias inventando el derecho, como por ejemplo le explicaba con el asunto de las cláusulas suelo. Efectivamente, el IRPH, tal y como determinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no tiene transparencia, y en la medida en que no tiene transparencia aplicando la legislación vigente, debiera haberlo anulado. No obstante, no lo ha hecho. No podemos hacer nada más atrás salvo volver a intentarlo por la vía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sí podemos modificar la ley a partir de entonces. En esa norma a la que hago referencia, a la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización, se prevé la sustitución del índice de referencia IRPH cajas por el IRPH entidades, con lo cual sí viene contemplada en esa ley el IRPH como índice de referencia. Búsquelo bien en esa disposición adicional que así viene. Y claro que hay que garantizar la seguridad jurídica para todos. Y la seguridad jurídica para todos parte de la necesidad, señor Cuevas, de que los consumidores vayamos con tranquilidad a firmar ante los notarios y ante las entidades bancarias cláusulas conformes a la legalidad vigente. Y es decir, que cuando se asume un interés variable, tienen que jugarse algo las dos partes. No puede ser que se referencie a un índice donde siempre gana la banca.